utilicen, pero que sea breve, ¿no? Que sea breve la exposición, que sea como de 5 minutos, ¿no? Pero que esté detallada. Entonces, va a ser, por ejemplo, esta es una. Les voy a dar las páginas. 2, 3, serían 3 personas. Entonces, y pues obviamente les voy a dar el número de página. Y ya pues, nada más tendrían que leer y hacer la exposición. A mí me gustaría que fuera para mañana, ¿sí? Entonces, ¿qué me dicen? Yo, maestra. Bueno, Yo a también, ver, maestra. vamos viendo. Yo también, maestra. Ok, ya son 3. Entonces, ¿quién dijo yo primero? Yo. Priapo Alejandro Chazalda. Yo. Priapo, es que pensé que era Carlos. Ok. Priapo, entonces fíjese, usted va a hacer una pequeña exposición de 5 minutos, pero que se entienda, ¿verdad? De la página, bueno, si es la misma página del libro, sería, déjele, le digo, aquí me marca que es la página 122, es el 5.3, no es cierto, sí, que se llama definición de gas perfecto, entonces sería como la mitad de la página 122, 123 y llega como una parte del 124. Aquí son cosas que unas cosas ya se demostraron, entonces solamente hay que dar la explicación del gas perfecto. De hecho, uno de sus compañeros demostró eso de CP igual, menos CB igual a NR, ¿no? Entonces ahí sí tiene algo de matemática, pero no es difícil. Entonces sería de la página 122 a la 124, que es la sección 5.3. ¿Sí? Muy bien, maestra. Ok, y luego, ¿quién dijo yo en segunda, Esteban Torres. segunda posición? Ok, Esteban. Entonces usted sería a partir del 5.4, que es una explicación de cómo se determina experimentalmente las capacidades caloríficas. ¿Sí? Sí. Y es página 124, 125 y 126. Bueno, no es la página completa, que es la sección 5.4. ¿Sí? Está bien, maestra. Ok. Y la tercera persona es. Yo, maestra. Ok. Entonces Robles usted sería a Alcoy. partir de Carlos, ajá. De la página 126, que es la sección 5.5, que se llama proceso adiabático cuasiestático. Y esa va hasta la página 129. Es la sección 5.5. Ok, sí, maestra. Muy bien, maestra, ¿no sabe si perfecto. quiere Entonces alguna serían. exposición libre o Déjame ver lo que iba a ver ahorita porque voy viendo. sí, está Son bien, gracias. 3. Creo que ya no, que ya son, por esta vez son todos. Ya después vamos a comenzar con motores, pero eso es como para no ver esa parte. Es simple, entonces. Si no, ya serían Disculpe, todas. maestra. Dime. ¿Sí me escucha? Bueno, es que yo estoy escuchando muy trabado. Sí te escucho. Ok. Era
Maestra, las páginas que me dio, bueno, que nos dio, ¿son del PDF o son del índice del libro? Son del libro que tengo yo en físico, entonces por eso les digo que puede cambiar. Pero creo que debe venir la sección, sí se debe de llamar igual. Definición de gas perfecto. Ok, maestra. Sí. Ok, ¿ya? Bueno, entonces serían esas tres para mañana. Acuérdense, máximo de 5 minutos, ¿sí? Bueno, tampoco la vayan a hacer en uno. 5 minutos, bien detalladita y explicadita. ¿Sale? Ya revisé, maestra, y en el 5.3 Pues dice vamos a gas continuar con ideal. ¿Será ese? Ay, ya cerré el libro. Sí, creo que acá le decía real, ¿no? Bueno, aquí en el libro dice ideal, 5.3. en el PDF. Ah, acá dice gas perfecto, pero sí, es lo mismo. Ok. Definición de gas perfecto, ahí dice definición de gas ideal o gas ideal nada Ah, más. nada más gas ideal, en el 5.3. Pues déjame lo checo, porque aquí tengo el libro, pero entonces déjenme checo, ¿no? Porque yo voy a pensar que van a exponer una parte y capaz que resulta que no. Permítanme, voy a checar nada más rápidamente. Termodinámica. Es... Espérenme tantito. Ya se me... que se va a descargar la compu. Ok, listo. A ver, es la sección 5.3. Interna. Sí, es la 5. No. Sí, es la 5.3. La sección 5.3 del PDF. Igual la sección 5.4 para la sección 5.4 y la sección 5.6. ¿Sí? Está bien. Son el mismo número de secciones, nada más que se llaman un poquito diferentes. Pero es por la diferencia de las ediciones del libro. Pero sí, son esas. ¿Sí? Entonces, bueno, continuamos. Lo que vamos a ver ahorita, pues es un poquito de... Que me vuelvo a acomodar. Es un lío. Aquí tengo hecho un lío. Lo que vamos a ver hoy es la conducción de calor. Entonces vamos a dar algunas definiciones de eso. Y pues vamos a ver algo así como la velocidad con la que se transfiere o se emite el calor, ¿verdad? Es decir, vamos a definir una tipo velocidad que sería como, en términos de derivadas, como la variación del calor respecto al tiempo, ¿no? Que sería como una velocidad. Y pues vamos a ver algo que se llama conductividad térmica, ¿sí? Y pues va a ser muy breve esta clase,
porque después veríamos la ecuación de estado de un gas ideal, que es muy interesante cómo obtienen esa ecuación que nosotros utilizamos como si nada, la de P por B igual a NR teta, ¿verdad? Entonces, pero eso ya lo veríamos esta mañana. Entonces, también les quiero comentar, es que su examen de termo, que sería el segundo departamental, pues vendría prácticamente hasta lo que veamos el día de mañana, ¿sí? Y sería el siguiente martes, ¿no? Creo que tenemos una clase los martes que no utilizamos. Es los miércoles. Miércoles, entonces. Ese día sería el segundo departamental y ya el jueves comenzaríamos ya el temario del tercer departamental, que ya vamos a entrar a motores, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar, porque este está muy breve. Entonces, vamos a ver conducción de calor. Conducción de calor. Entonces, fíjense bien, cuando hablo de conducción de calor es si nosotros imaginamos, por ejemplo, que tenemos un cuerpo, ¿no? Que imagínense que nosotros tenemos un cuerpo, y déjenme dibujo a ver si puedo. Esto ahorita lo voy a borrar, pero nada más es como la introducción. Imagínense que yo tengo un objeto, no sé, así con una forma extraña, ¿no? Entonces, yo tal vez tengo que este objeto, pues, tiene dos regiones que están a diferentes temperaturas. Entonces, la experiencia que tenemos, así lo experimental o más bien lo cotidiano, pues que nos dice que hay un transporte de energía o un flujo de energía de la parte más caliente a la más fría, ¿verdad? Entonces, ese flujo de energía, pues me dice que hay una conducción de calor, es decir, hay algo que fluye de un lado a otro, ¿sí? Entonces, esa energía que fluye entre elementos de volumen próximos, ¿qué significa? Que fíjense bien, aquí en esta interfase que yo puse con esta línea, ¿no? Los elementos de volumen, por ejemplo, si yo tomo aquí un elemento de volumen, no sé, como un cubito, ¿no? De este lado. Pero pues aquí puedo tener otro cubito igual, ¿no? Así pequeño. Son elementos de volumen que pueden ser elementos de volumen próximos, es decir, muy cercanos. Pero como ambos están a diferentes temperaturas, a nosotros la experiencia o así el día a día nos dice que va a haber algo que se conduce, va a haber una energía que se conduce desde el cuerpo que tiene más calor o tiene temperatura más alta al que tiene temperatura más baja, ¿verdad? Entonces, a ese transporte de energía es a lo que nosotros llamamos conducción calorífica. Entonces, si quieren, pues, aquí voy a poner que este es un dB2 y este es un diferencial de B1. Entonces, voy a poner una pequeña explicación aquí, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, dado un cuerpo que dividido, no, bueno, que tiene diferentes temperaturas en dos partes, eh, divididas en dos, no, más bien, dado un cuerpo que tiene diferentes temperaturas, temperaturas en cada parte que está dividido, ¿verdad? Claro que puede ser que el cuerpo tenga, ay, permítanme, es que acaba de llegar alguien. Déjenme nada más lo atiendo y rápido,
Ya regresé, perdón. Ok, entonces les comentaba. Ay, no. Ay, espérense que dejé la pluma ya. Ok, entonces les comentaba que, bueno, dado un cuerpo que tiene diferentes temperaturas en cada parte de las que está dividido, que en este caso, pues fueron dos, ¿verdad? Déjenme ver si lo puedo poner ahí mismo. Ay, no. Bueno, y a ver si no se traslapa el texto. Entonces, que tiene diferentes temperaturas en cada parte que está dividido. Ya no lo puedo poner ahí. La experiencia nos dice que, fíjense bien, y voy a poner 2 puntos y aparte. ¿Qué va a pasar? Bueno, que si yo, que va a haber un transporte de energía entre elementos de volumen próximos. Entonces, como yo estoy hablando sobre temperaturas, pues entonces esa energía a la que me refiero, pues es el calor, ¿verdad? Entonces, esa energía que se transfiere, pues es calor de un elemento a otro. Entonces, acuérdense que siempre fluye esta energía de los cuerpos que tienen mayor temperatura a menor temperatura. La experiencia nos dice que hay un transporte de energía, ¿verdad? Entre elementos próximos de volumen. Y a esto le denominamos conducción calorífica. Conducción calorífica, ¿sí? Que prácticamente me está diciendo que es un transporte de energía, ¿sale? Entonces, en este caso, pues yo dividí el objeto, bueno, hice el análisis con el objeto dividido en una parte, pero si estuviera dividido en varias partes y esas partes también tuvieran diferente temperatura, obviamente también va a haber un transporte de energía de elementos de volumen próximos de uno a otro hasta que haya una condición de equilibrio de todo el sistema y el objeto pues haya logrado una temperatura uniforme, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, vamos a ver cómo se comporta esta conducción de calor para diferentes sistemas, ¿sí? Por ejemplo, aquí es como algo así parecido a electricidad y magnetismo, cuando trabajamos con simetrías básicas, que las simetrías más básicas pues son planos, son cajas, son esferas, son cilindros, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con lo más básico, como para llegar a una expresión de esta conducción calorífica, ¿sí? Que prácticamente es como, pues como una velocidad, ¿no? Es como el transporte de energía, que sería más o menos como calor respecto al tiempo o algo así. Bueno, espero que me vayan entendiendo. Si no, pues pregúntenme, ¿sale? Entonces vamos a comenzar considerando un trozo de sustancia. Ahorita no estoy diciendo cuál es la sustancia, simplemente un trozo en forma de lámina, es decir, o en plano, ¿verdad? De espesor delta X. Entonces así lo voy a anotar con mi letra. Entonces vamos a poner de espesor delta X. Entonces, ¿qué voy a tener? Pues yo voy a tener una lámina. Imagínense qué es esto, ¿sí? Y esta lámina tiene un espesor, entonces pues tiene algo así. Más o menos, ¿eh? Se supone que está derechita. Entonces tiene un área transversal A y su espesor es delta X. Entonces su espesor pues es esto.
¿verdad? Esto es delta X. Bueno, eso es, no se ve bien, pero eso es delta X. De aquí a aquí. Eso es delta X. Ahora, fíjense bien, yo voy a considerar que hagan de cuenta que es como una rebanada de pan, ¿verdad? Entonces voy a considerar que esa rebanada de pan tiene diferentes temperaturas. Una tiene una temperatura en esta cara y tiene otra temperatura en esta cara. Entonces yo lo voy a llamar que tiene en esta cara, aquí, tiene una temperatura teta. Y en la cara, como que estás abajo, pues tiene una temperatura que solamente varía con un diferencial de teta, es decir, que tiene teta más de teta, ¿sí? Entonces, una cara del pan tiene una temperatura y otra tiene otra. Entonces, aquí, pues voy a analizar lo que es la conducción calorífica porque quiero saber, lo que va a pasar con este objeto es que, pues, va a llegar a una temperatura promedio, ¿verdad? Pero hay un transporte de energía o hay una conducción calorífica. Entonces, voy a poner una nota. La cantidad de calor que fluye en un tiempo, voy a utilizar para el tiempo la letra tau para no confundirla un tiempo tau, ¿sí? Con otras cosas. Si se fijan, para temperatura, pues tampoco he utilizado T. Que fluye en un tiempo T y vamos a decir que en un tiempo tau perpendicular a las caras. Perpendicular a las caras. Fíjense bien, esto, ¿por qué dice perpendicular? Porque lo más fácil para mí es darle una dirección, ¿verdad? Entonces, es como el campo eléctrico. Yo pienso que esto se analizó como el campo eléctrico de una lámina, más o menos, ¿sí? No es que esté diciendo que son cosas iguales. Pero bueno, experimentalmente, bueno, aquí no. Experimentalmente se determinó que, fíjense bien, se determinan diferentes razones. Una cosa que se determinó es que para un delta teta, para un cambio un cambio de temperatura delta teta, porque acuérdense que experimentalmente esto es infinitesimal, el de teta, pero yo experimentalmente puedo encontrar pequeñas variaciones, pero no infinitesimales, ¿verdad? Entonces, de hecho, hay un límite de esta acercándose a esta, pero bueno. Para un delta teta se encontró que el calor es proporcional al tiempo por... Espérenme. Es que aquí ya no le entendía mi letra. Creo que es área. A ver, espérenme. Delta. A ver, espérenme un momentito. El área es... ok. Ok, es el tiempo por el área transversal A. Entonces, experimentalmente encuentran que el calor en una de las caras de esta sustancia, pues es proporcional al tiempo y al área, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que entre más grande sea el área, pues más grande va a ser el calor. Es decir, estas variables están relacionadas de si una aumenta, la otra también, si una disminuye, la otra también. Y además también se encontró, también se determinó
que el calor pues también es proporcional al cambio de temperatura entre el cambio o más bien el espesor de la lámina, que es delta X. Entonces, solamente pueden determinarse proporcionalidades experimentalmente, ¿verdad? ¿Qué pasa qué se hace para cambiar estos símbolos de proporcionalidad en física? ¿Alguien sabe? Buscar la constante de proporcionalidad. Exactamente, se hacen varias mediciones y se encuentran las constantes de proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nada más voy a hacer la aclaración que delta teta y delta X son muy pequeñas, ¿sí? Son pequeños. Son pequeños. Bueno, pues tengo estas relaciones. Experimentalmente, solamente tenemos estas dos relaciones y las dos las vamos a unir para encontrar la conducción calorífica que les dije ahorita que es como una razón, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, si yo tengo que el calor es proporcional a esto y que el calor es proporcional a esto, pues entonces yo puedo decir, pues que en este caso, esto es proporcional a esto y esto es proporcional a esto. Entonces, estos tres son proporcionales, ¿verdad? Y de ahí, voy a cambiar de pizarra, de ahí nosotros obtenemos, por lo tanto... Ahorita nada más Bueno. podría regresar un poquito, maestra. Nada más me faltó el fin. Sí, ahí está. Gracias. De nada. Entonces, yo puedo decir acá que por lo tanto, este es un por lo tanto, aunque no se vea bien, que por lo tanto, fíjense bien, yo tomo estas dos proporcionalidades, ¿verdad? Entonces de ahí yo puedo decir que el calor en el tiempo es proporcional al área por delta teta sobre delta X. Eso yo lo puedo sacar de las ecuaciones anteriores. Entonces vamos a ver cómo pasó. Fíjense bien. Es como cuando tengo que A es igual a B igual a C, ¿verdad? Entonces, en este caso, A es igual a B, B es igual a C, pero este y estas son iguales, por lo tanto, esto y esto es igual. Entonces, si estos son proporcionales, yo paso como dividiendo esto para acá, Q sobre tau, ¿sí? Y esto, pues, es proporcional a esto por esto, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense bien, el cambio de temperatura y el espesor de la lámina son mediciones, entonces son pequeñas, pero son finitas. Es muy importante recordar eso en termodinámica. Son mediciones. Sí me va a llevar a utilizar la derivada, pero siempre hay que recordar que estas son mediciones y que son pequeñas y finitas, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense bien, cuando yo ya tengo calor sobre tiempo, ¿verdad? En eso ya voy viendo como una velocidad. Es decir, es una energía moviéndose, es decir, esto es transporte de energía. Esto ya nos va dirigiendo a la conducción calorífica. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a hacer un límite ¿para qué? Para llevar esta expresión a derivadas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer un límite cuando el espesor de la lámina tienda a cero. ¿Por qué? Porque en ese límite es cuando las temperaturas, es como si la cara de arriba con la cara de abajo están muy pegaditas, ¿sí? Entonces hay contacto entre los elementos de las dos caras y es donde va a haber flujo de energía. Entonces, en este caso, decimos esto, cuando delta X tiende a cero, y ahí sí vamos a utilizar la definición de la derivada, cuando delta X tiende a cero, la relación, bueno, esta le voy a poner 1, número 1. La relación 1 debe mantenerse, ¿verdad? Porque no significa que el delta X sea cero, no significa que las dos caras
están muy juntas y entonces sigue habiendo un flujo o un transporte de energía. Entonces, deben mantenerse y generalizamos el delta X a un diferencial de X, que es cuando pasa de ser, es como en un caso ideal, ¿no? La placa tiene un grosor, pero yo lo hago tender a 0. Y esto que es una medida, pues yo para analizar esto matemáticamente digo que tiende a 0 para tomarlo como un diferencial, ¿sí? Entonces, eso va a eso. Y por lo tanto, ¿qué significa? Que este término, cuando yo hago eso de límite, cuando delta X tiende a 0, el término delta teta sobre delta X yo lo puedo poner como una derivada de teta o una variación de teta respecto a X, ¿sí? Y ahora, fíjense bien, y la parte izquierda, ahí está bien fea mi letra, perdón. Y la parte izquierda, fíjense bien. Aquí yo solamente estoy haciendo una variación del delta X muy pequeño, es decir, el grosor disminuye. Pero cuando yo hago esto, pues tiene que afectar a esto también. O sea, este es el calor que fluye en un tiempo T para una área, para una lámina con un área A, que hay un cambio de temperatura delta teta en delta X. Pero si yo esto lo hago diferencial aquí, pues esto también tiene que ser afectado porque esto es para un delta teta sobre delta X. Entonces, si yo hago este cambio, aquí también tengo que cambiar esto a diferencial y decir que para este elemento, pues obviamente el transporte de energía tiene que ser un diferencial, ¿no? Entonces, para la parte izquierda vamos a tener dQ, que nosotros sabemos que no es exacto, en d tau, y a esto le voy a llamar Q punto. Acuérdense que las derivadas también las denotamos con un punto arriba. Entonces, a esto es a lo que nosotros llamamos, ¿cómo se dice? Conducción de calor, ¿verdad? Es el flujo de calor respecto al tiempo, es como una velocidad. Entonces, si yo hago esto, voy a tener que el Q punto es proporcional a A por el diferencial de teta respecto de X. Y como ahorita lo hablábamos, pues para quitar este signo de proporcionalidad se encuentra la constante de proporcionalidad y nosotros se la vamos a agregar y después vamos a decir que es Q punto es igual a una constante de proporcionalidad que ellos la ponen negativa, ¿sí? Por A de teta en dx. Ahora, pues es un gradiente de temperatura. Acuérdense que el gradiente, pues es la variación de la función temperatura respecto a las coordenadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se introduce? Bueno, aquí vamos a poner K es la constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Ahí está bien fea. Y vamos a decir por qué el signo menos. Entonces, es un acuerdo. Voy a cambiar de pizarra y aquí se lo voy a anotar con letra. Entonces, se introduce el signo menos o negativo para darle sentido al calor para darle, no sentido, para que el calor sea positivo.
sea positivo respecto a la variable X, ¿sí? Para eso. Entonces, fíjense bien, cuando el calor o el sentido de variación positivo del calor será en el que teta disminuya, ¿sí? Y en este caso, la constante K, también vamos a poner esa nota, la constante K es la conductividad térmica. Y esa conductividad térmica, pues es una constante que está determinada para diferentes materiales, ¿sí? O sustancias. Entonces se determina experimentalmente y me dice qué tanto conduce cierto material, pues el calor, ¿verdad? Es como la conductividad eléctrica, pero en este caso es térmica. Entonces, cuando la conductividad térmica es grande, pues estamos hablando de un conductor térmico. Cuando estamos hablando de una conductividad pequeña, pues es un aislante térmico, ¿verdad? Entonces, ya en los libros o en la literatura ustedes pueden encontrar las tablas de esta constante para diferentes materiales. A veces, bueno, así como que básicamente encontramos una lista y con los valores, pero para estudios más, bueno, para estudios mejores o así como que de otro nivel, pues esta constante K en realidad puede variar en el volumen. Puede ser que varíe con las coordenadas en la posición en el material o etcétera, ¿verdad? Pero bueno, pues ya depende del estudio que se esté realizando. Si se fijan en esto, como yo ya les había explicado, en la termodinámica todo es experimental. Si se fijan las deducciones que estamos haciendo aquí, bueno, pues se parten de cosas experimentales y realmente pues se hacen como que muchas consideraciones como empíricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues no significa que yo haya aplicado el límite acá y el límite acá, no. Simplemente yo estoy analizando pues que si hago que el grosor de la placa tienda a cero, es decir, que esté muy delgadito, pues obviamente el flujo de calor para ese cambio, pues también tiene que ser infinitesimal, ¿verdad? Entonces, por eso mi cambio de acá a acá. Pero si se fijan, no es como que aplique el límite acá y el límite acá, no. Nada más es estar analizando esa parte. Entonces, por ejemplo, si yo les pusiera en el examen, no sé, que encontraran la conducción calorífica o de calor para cierto objeto que tiene una simetría plana, que sea como una cajita, ¿verdad? Pues ustedes tendrían que conocer la temperatura en términos de X, ¿no? Porque solamente estoy trabajando en una coordenada. Entonces, esto podría aparecer, ¿sí? Nada más ahí como una nota. Y pues nada más sería esto. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Alguien puede dar idea si yo quisiera, si yo cambiara la simetría de este objeto? Por ejemplo, aquí empezamos con esta como rebanada, ¿verdad? Y ahora yo cambiara la simetría a 2 cilindros, ¿no? Imagínense que tengo, bueno, voy a hacer ese, déjenme, ahí no era aquí, ok. Voy a tener 2 cilindros y ahí ya cambió la simetría. Y bueno, pues voy a decir que 2 cilindros coaxiales, que significa que tienen el mismo eje, pero uno está dentro de otro, entonces uno tiene un radio menor al otro, ¿no? Entonces, dentro de esos 2 cilindros, en la región entre ellos, pues pongo una sustancia conductora térmica. Obviamente estoy hablando de conducción térmica. Entonces, los 2 cilindros están a diferentes temperaturas y yo quiero el flujo calorífico, ¿sí? Entonces, a partir de lo que ya obtuvimos ahorita, pues vamos a hacer este ejemplo y ya les dejo de tarea el tercero. Entonces, vamos a poner flujo calorífico
radial, porque en este caso pues la simetría es cilíndrica, entre dos cilindros. Y les digo que se parece un poco en electricidad y magnetismo a Gauss, ¿verdad? Porque, no sé, a mí me lo recuerda. Bueno, entonces imaginamos que tengo un cilindro interno. Aquí. Ahí se apagó. Ahí está, un cilindro interno. Y luego tengo, este cilindro tiene un radio R. Ay, bueno, no se puso bien. R. Es una R, ¿eh? Y luego tengo un cilindro externo. Aquí, pues, que envuelve a este, ¿no? Entonces, tienen un eje común. Entonces, le vamos a poner, bueno, aquí no se ve la R. Bueno, le voy a poner R1 y al otro radio le voy a poner R2, ¿no? Al externo le voy a poner R2, R1 y R2. Entonces, su longitud, pues, es la misma para los dos. La longitud es L, ¿sí? Entonces, el cilindro interno, pues, tiene sobre su capa una temperatura θ1 y el externo tiene una temperatura θ2, ¿sí? Entonces, hay un cambio de temperatura, ¿no? El cambio de temperatura obviamente lo vamos a poner por un dθ. Entonces, es como si yo pusiera que no quiero confundirlos, pero es como si yo, fíjense bien, aquí dentro, de entre los dos cilindros, hay una sustancia, ¿no? Entre los dos cilindros, ¿sí? Entonces, esa sustancia lo que hace es que esta superficie esté a una temperatura y esta superficie esté a otra temperatura, que es la θ2. Entonces, yo quiero determinar la conducción calorífica o flujo calorífico, es decir, el Q punto, pero obviamente en este caso la simetría me tiene que dar radial porque en términos del radio y en términos de longitud, porque voy a utilizar las coordenadas, ¿cómo se llaman? Las coordenadas cilíndricas. Entonces, fíjense bien, nosotros pues ya tenemos que el Q punto, ¿verdad? Es igual a menos K por el área por dθ en dx, pero esto pues es para una simetría plana, por eso solamente aquí aparece x. Entonces, yo voy a encontrar esto más o menos de la misma forma, pero ahora tengo que cambiar mis variables, ¿verdad? Ahora la temperatura va a variar con el radio, porque va a haber una temperatura en la capa del cilindro interno, y como dentro de esos cilindros yo tengo una sustancia conductora térmica, pues obviamente va a ir cambiando la temperatura, y la última capa pues está a θ2, ¿no? Entonces, en este caso, la temperatura varía con R. La temperatura varía con R. Entonces voy a tener cambios de temperatura respecto a R, ¿no? Ese es el caso más simple. Podríamos hacer uno que varíe también con el ángulo, pero no. Mejor así, simple, ¿sí? Y luego, ¿alguien me puede decir cuál es el área de un cilindro? De radio R en general. 2πr Por por radio L. al cuadrado por L. Es el área. 2pi por ¿El radio por área externa longitud. de un cilindro? Sí, fíjense bien por qué el área, porque aquí, ¿por qué el área del cuerpo y no de las tapas? Porque en realidad yo estoy viendo, imagínense, está dentro este cilindro negro, ¿verdad? Y fuera está el cilindro amarillo. Dentro de ellos hay una sustancia térmica. Entonces, en realidad yo estoy diciendo aquí que θ varía con R. Es como si tengo muchas capas o muchos cilindros aquí, ¿no? Hasta que llegue al final. Entonces, en realidad estoy tratando sobre los cuerpos
de los cilindros. Sería pi Entonces, por el área, diámetro por L. pi por diámetro por L, exacto. Ujú. O la circunferencia, que simplemente sería 2 pi r L, ¿no? Y ese va a ser el área de un, a ver si no se están confundiendo. Voy a trazar así como tipo superficie gaussiana de esta, ¿no? Intermedia, y esta tiene un radio R. El interno tenía un radio R1, el externo, que es el amarillo, un radio R2, y trazo esta roja dentro de esas dos, ¿sí? Y para esa el área va a ser esta. Entonces de ahí, fíjense bien, de esta, como estoy utilizando áreas y es como si yo desenrollara el cilindro, vamos a sustituir ahí, vamos a tener Q punto, ay, no con negro, Q punto es igual a menos K por el área del cilindro, que es 2 pi r L, por la variación de la temperatura que yo le estoy aproximando a d teta de R, ¿sí? Y de aquí, fíjense bien, voy a tener, de aquí yo puedo despejar el d teta y tener d teta igual a menos Q punto, ay, menos Q punto sobre 2 pi L de R en R. Ahí como que hice una separación de variables, ¿sí? Y en este caso, pareciera que no voy a sacar Q punto, ¿verdad? Pareciera que voy a sacar teta, pero fíjense bien lo que voy a hacer. En este caso vamos a integrar todo esto, porque esta roja es algo que yo puse, me estoy imaginando. Entonces voy a integrar el flujo calorífico desde la teta 1 hasta la teta 2. Entonces voy a tener la integral de teta 1 a teta 2 de d teta igual a la integral de menos Q punto 2 pi L de R en R. Entonces aquí el diferencial es en R y voy a ir de R1 a R2, ¿sí? Y en este punto yo voy a considerar que el calor o el flujo de calor es constante, ¿sí? Si considero que es constante, simplemente puedo integrar. Si yo mande. ¿Dónde dejó acá? Ah, no, se me olvidó. ¿Dónde la dejé? ¿Dónde va? Abajo, ¿verdad? Aquí. Sí, se me olvidó. Gracias. Entonces, aquí fíjense bien, en el caso de que yo les pusiera este mismo ejemplo, pero que yo les diera aquí que la función, el flujo de calor es una función, no sé, de R, ¿verdad? Ustedes tendrían que ponerla aquí y realizar la integral. En este caso, como es el ejemplo de clase, pues vamos a considerar que el Q punto es constante. Entonces, en ese caso, pues la integral está muy fácil. Del lado izquierdo nos queda que es teta 2 menos teta 1 igual a menos Q punto sobre 2 pi LK logaritmo natural de R2 sobre R1, ¿verdad? Y de ahí simplemente podemos despejar el Q punto, que era lo que nos quería el flujo calorífico. Pero en este caso es un caso muy específico donde de aquí Q punto es, fíjense bien, voy a tener, esto lo voy a poner como delta teta, ¿sí? Entonces vamos a poner menos delta teta por 2 pi LK y va a ser 1 entre el logaritmo. Bueno, aquí ya no me acuerdo de una propiedad, pero lo voy a poner así. Entre el logaritmo natural de R2 menos R1. Creo que solo cambia R1 sobre R2, ¿no? Bueno, no sé. Pero esto sería lo que me están pidiendo, ¿sí? El Q punto, que sería
la energía que se transporta por unidad de tiempo. Si se fijan, queda en términos de la temperatura y bueno, pues esto es constante, nada más depende de L y varía con R, ¿verdad? Entonces, esto sería todo. Nada más aquí, recuerden, Q punto es constante en este caso, ¿sí? Y, a ver, vamos a dejar de tarea el siguiente. Voy a cambiar de pizarra. Entonces, tarea. ¿Me puede regresar tantito, maestra? Por favor. Sí, voy. A ver. Ahí está. Ay, se apaga. Sí, ya está, maestra. Gracias. Ok. Ok. Entonces tarea. Determinar el flujo calorífico entre dos esferas concéntricas con dos esferas concéntricas. Bueno, mejor lo dibujamos, a ver si me sale. Van a tener una esfera de radio R2 y una esfera interna de radio R1. Son concéntricas, ¿eh? Tienen el mismo eje. Radio 1, radio 2. La interna está a teta 1 a una temperatura, obviamente su cascarón, ¿verdad? Teta 1 y acá tengo teta 2. En este espacio entre ellas pues hay una sustancia conductora térmica, ¿sí? Entonces voy a poner aquí sustancia térmica. Van a hacer exactamente lo mismo. Van a determinar Q punto, considerando que Q punto es uniforme o constante. ¿Sí? Entonces aquí la única diferencia es que ustedes van a trabajar con el área, con las áreas de las esferas, ¿verdad? En términos del radio. Entonces esta también va a ser una función del radio y de las temperaturas teta 1 y teta 2. Entonces es exactamente igual. Hay que trazar como una tipo, y entre comillas lo digo, una tipo superficie gaussiana, es decir, una esfera aquí, para poder integrar desde aquí hasta acá. Ya prácticamente les dije la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Creo que por el momento no me sé. Ok, perfecto. Entonces ya sería todo por hoy. ¿Cómo? ¿Tú la consideramos constante como en el ejemplo? Sí, sí, por eso puse Ok. aquí que es uniforme, sí. Sí, porque si no, pues tendría que darles las funciones. ¿Sí? Bueno, entonces ya nada más mañana revisaríamos estas tareas y vería la ecuación del gas ideal, cómo se obtiene. Y pues ya sería todo lo que va a venir en el examen del miércoles, quedamos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, sí, yo sola me contesté. Sí, maestra. Van a ver, Bueno, ya está bien. Bueno, entonces ya, chicos, nos vemos. Yo tengo otra clase. Si tienen alguna duda con la tarea, pues ya saben que me pueden enviar WhatsApp. Mejor mándenme WhatsApp porque hay quienes me han enviado correo y se me pasa.
Entonces, como que casi no reviso el correo y luego no sé a qué le moví, que no sé, ¿cómo se dice? Pues no me llega el correo inmediatamente hasta que lo voy y lo checo y casi no lo checo. ¿Sale? Entonces, bueno, cuídense mucho, nos vemos mañana. ¿Sale? Cuídese, maestra. Bye. Nos vemos, maestra. Maestra, Bye. gracias.